nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 15. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel y no sabes de estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que se puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Sean bienvenidos al compartir la palabra del Señor. Hoy llevamos la continuidad del Evangelio de ayer. Jesús hablando con Nicodemos, pero antes de entrar, escuchamos el saludo de Rosita. Hola, querido hermano, un saludo espiritual para todos ustedes que son fieles a la palabra de Dios del Evangelio día a día. Y José Toro, su hermano amigo en la fe. Si lo recuerdan, el Evangelio de ayer, Jesús habla con Nicodemo. Nicodemo, pues ya lo recordábamos, dice la Sagrada Escritura, un maestro de la ley, un conocedor, un fariseo, jefe, bueno, de todo, sabía de todo, pero no comprendía lo espiritual. Hoy el Señor viene a hablarnos, a ti y a mí, de que no debemos dejarnos guiar por la razón. Muchos se han dejado guiar por la razón. Ajá. El Señor viene a hacernos ese llamado de atención. Por eso le dice a Nicodemo, ¿no crees esto? Tú que eres maestro, conoces las Escrituras y te cuesta. Vamos a entrar a esa continuidad de San Juan capítulo 3, versículo 7 y siguiente. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Al que ha nacido del Espíritu, y ya sabemos que es renacer de nuevo con el bautismo. En bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo, pero hay algunos como los discípulos han hecho, ustedes lo buscan, 19:1 en adelante, no sabía ni que existía el Espíritu Santo, no sabían. Y se han quedado con la razón, actúan con la razón. Por eso, escuchen lo que le dice el Señor a Nicodemo. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? A raíz de esa pregunta, el Señor le va a responder, oye, tú maestro, conocedor de las Sagradas Escrituras, y pregunte eso. ¿Cuál fue la pregunta otra vez? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Es decir, se ha quedado con la razón y ustedes recuerdan de que le salió, ay, ¿cómo un hombre viejo puede volver a nacer? ¿Será que tiene que meterse otra vez en el vientre de la madre para volver a nacer? Con la razón. Con la razón. Nosotros los católicos no debemos actuar por medio de la razón. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu, por la fe, por lo que dice las Sagradas Escrituras. Sí, el Señor dice así, así es. Nicodemo, otra vez la pregunta de Rosa. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a ver qué le responde el Señor. Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel
¿Y no sabe estas cosas? Vamos a reflexionar sobre eso. Tú, maestro, tú conocedor, tú que enseñas, sabes de las escrituras ¿Y no sabe estas cosas? y no sabe que a través del bautismo se recibe el Espíritu Santo, que se renace de nuevo, conoce las cosas de Dios. No sabe de eso. ¿Cómo? Explíqueme. Porque se ha quedado solo con la razón. No han creído en el mensaje divino. Por tanto, hay muchos Nicodemos, conocedores de las Sagradas Escrituras, y se preguntan otra vez, ¿No sabes estas cosas? ¿cuáles cosas? A ver la pregunta que hizo Nicodemo, Rosa, atrás. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Y le pongo lo que dice la Sagrada Escritura. Y que muchos Nicodemos se preguntan, ¿cómo puede ser eso? ¿Sabe por qué? Porque se han quedado con la razón, no han tenido una experiencia espiritual. ¿Cómo puede ser eso de que un hombre dejado por Cristo, embajador de Cristo, pueda absolver los pecados? ¿Cómo puede ser eso? La razón no se lo permite, por eso no se confiesa. ¿Cuántos Nicodemos hay? Conocedores de la Biblia. Se dicen cristianos. Y dice, ¿cómo puede ser eso? Es imposible. Para los hombres sí, pero para Dios. Por eso dice el Señor, bueno, ustedes lo saben, 20, 21 al 23, así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonan los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengan, le quedan sin perdonar. Somos pues embajadores de Cristo, allá 2 Corintios, lo leen del 17 en adelante para que se den cuenta que es obra de Dios, 18. Es obra de Dios, así lo quiso Dios, ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes? A los suyos. Cristo quiere que nosotros nos acerquemos al sacramento de la penitencia. ¿Qué dicen los Nicodemos? ¿Que actúan con la razón? No, imposible. Yo irme a confesar con un hombre, pecador igual que yo. Pero nosotros los católicos actuamos por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe. Si está escrito, yo obedezco. Necesitamos de una experiencia espiritual para aceptar el mensaje de Dios y no quedarnos con la razón. ¿Cómo puede ser eso? Que Cristo esté vivo en un pedazo de pan, en una hostia. Con la razón. Es imposible. Muchos Nicodemos. Y tú que lees las Escrituras, y tú que vas enseñando eso, ¿no sabes de que Cristo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo? Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. ¿No lo sabe? No lo saben, no lo han querido aceptar porque se han quedado con la razón. Es imposible. La mente humana no puede comprender de que en ese pedazo de pan está el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero nosotros los espirituales, los que creemos en Cristo, porque está escrito en su palabra, Juan 6, 51 en adelante, que Él está vivo en el pan. Su cuerpo y su sangre, San Lucas 22, 19. Su cuerpo y su sangre. Tomó pan, lo partió, dio gracias, se lo dio. Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. ¿Cómo puede ser eso? Sí, hay muchos que están siendo engañados y se han quedado con la razón. Se han quedado con la razón. Es imposible que María tuvo solo un hijo, tuvo hijo de este, tuvo hijo de aquello. Es imposible que tuvo con José 12 años, porque ¿cuántos años tenía Jesús? 12 años. Es imposible que no hayan tenido relaciones sexuales. Con la razón. Con la razón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ustedes lo leen en San Lucas 1:21, 1:26 en adelante. Mateo 1:21 también, 1:21 en adelante. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la profecía de Isaías 7:14? La virgen concebirá y dará a luz un hijo. La virgen concebirá, virgen antes del parto. Y la virgen dará a luz después del parto, virgen.
antes, en y después. Es imposible, si se necesita una experiencia espiritual, lo repito, Pablo a Corintio, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11, viene a decir que se necesita eso para poder comprender a la luz de la palabra de Dios, para poderla aceptar como palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Se necesita tener esa experiencia espiritual y no dejarnos llevar por la razón como estaba Nicodemo. Y como en el mundo de hoy hay muchos que se están dejando llevar por la razón. La razón me lleva a decir, es imposible eso, que yo me tenga que confesar con otro hombre. Es imposible de que en el pan eucarístico esté el cuerpo y la sangre de Cristo, que esté vivo presente. Es imposible que Cristo haya dejado una sola iglesia. Por tanto, fundan y fundan y fundan y siguen fundando más. Sí, la razón. ¿Qué dice San Pablo al pueblo de Corinto? Escuchen. En efecto, nadie nos conoce como nuestro espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. ¿Escucharon? Solo el Espíritu de Dios Conoce las cosas de Dios. las conoce, las acepta como es palabra de Dios. Pero los que se quedan con la razón, con el Espíritu que no es de Dios, no, es imposible. ¿Por qué? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo. ¿Qué espíritu hemos recibido cuando fuimos bautizados? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Sino el Espíritu que viene de Dios. Y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. ¿Escucharon? Otra vez. Por él entendemos Lo que Dios nos ha regalado. ¿qué nos ha regalado Dios? Su santa palabra. Nos ha regalado el sacramento del bautismo, nos ha regalado el sacramento de la confirmación, nos ha regalado el sacramento de la confesión, el sacramento de la Santa Eucaristía, el sacramento del matrimonio, al cual muchos le tienen miedo. Eso nos lo ha regalado Dios y eso lo comprendemos nosotros. Pero los que se quedan con la razón es difícil. ¿Por qué? Hablamos, pues, de esto no con los términos de la sabiduría humana. Dice Pablo, nosotros no hablamos con la razón. Con los términos de sabiduría humana, no. Hablamos con los términos de sabiduría divina. Esa que hemos recibido en el sacramento del bautismo, como se lo está dando a conocer Jesús a Nicodemo. Sí, renacer de nuevo. Ya hemos nacido de la carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Debemos renacer de nuevo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos nacido del Espíritu y lo creemos. Sino con los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. El que se queda al nivel de la razón. Esto es lo que pasó a Nicodemo. Se queda con el nivel de la razón. Esto es lo que le pasa a muchos falsos profetas que se han quedado con el nivel de la razón. ¿Qué dice? El que actúa o el que se queda o el que va enseñando a nivel de la razón. ¿Por qué? ¿Otra vez? El que se queda al nivel de la razón no acepta las cosas del Espíritu. Ah, bárbaro. Sopló sobre ellos y les dijo, reciba el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Y quiénes son los que no lo aceptan? A ver, adivinen quiénes son los que no aceptan. Los protestantes. Protestantes que protestan, sí, incluso católicos que protestan. Confesarme yo con un hombre pecador. ¿Otra vez, Rosa? El que se queda al nivel de la razón no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar. Bárbaro, tontería, sí. ¿Y cuántos actúan de esa manera, no? Pues el Señor nos invita hoy a que no nos dejemos llevar por la razón. Nosotros somos hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo, por tanto debemos quedarnos con lo que el Espíritu Santo nos da a conocer a través de las Sagradas Escrituras. Y si nos enseña que el Señor nos ha dejado ese alimento espiritual para tener vida eterna, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Podríamos ser aquellos que se han quedado con la razón, por tanto no aceptan el mensaje divino. Para él son tonterías y no puede apreciar.
Pues se necesita una experiencia espiritual. ¿Qué se necesita? Una experiencia espiritual. Se necesita eso. Una experiencia espiritual que nosotros podamos firmemente creer en el mensaje divino. Les invitamos a que vivan esa experiencia espiritual, a que se dejen impactar por la palabra de Dios, a que se dejen instruir, iluminar por la palabra de Dios. No se quede con la razón. Ándale, no luche contra la palabra de Dios. No sea rebelde contra la palabra de Dios y acepta lo que es espiritual. Los que son espirituales aceptan las cosas de Dios. Los que no son espirituales no aceptan las cosas de Dios porque se quedan con la razón. Nos vamos, Rosita. Sí, nos vamos a decirles que se suscriban a nuestro canal Semillitas del Torito y que compartan día a día esta enseñanza con todos sus contactos y decirle que nos ayuden a ayudar. El Señor derrama su santa bendición y le recibimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.